Este episodio es como ningún otro episodio. Tuve el placer de conversar con Marina Armendáriz, que es mi coach y psicóloga dentro de MHA. Es una de las personas a las cuales le adjudico el crecimiento de nuestra empresa y realmente nos ha ayudado a poder identificar propósitos, dónde está la energía y todo ese tipo de información que realmente te ayuda a enfocarte y a analizar y ayudarte a crecer como empresa. Espero que este episodio, que realmente es algo completamente nuevo para nosotros, les guste, le saquen muchísimo provecho. Marina se clava por completo en temas relacionados a la energía con el dinero, tus creencias, en dónde existen estas limitantes, los cuales te están haciendo que tu empresa no crezca a la velocidad y de la forma que tú quieres que crezca. Espero que te guste. Déjanos en los comentarios si es algo que te gustaría que hagamos más y por favor, dale click a la campanita, suscríbete para ver más de estos episodios. Te lo dejo acá y disfrútalo mucho. Tenemos poco tiempo, así que vamos a hablar claro. Hoy no vamos a hablar de marketing ni de psicología, o bueno, chance sí, pero lo vamos a tratar de una manera bastante diferente. Vamos a hablar acerca de un recurso que toda la gente quiere, toda la gente lo persigue, pero realmente no lo terminamos al 100% de entender qué es lo que existe detrás de todo ello. A través de los negocios, a través de tu cabeza, cómo funciona, es algo que es increíble. Y este recurso es el dinero. Y para eso, la verdad, traje a una amiga y a una súper fregona en temas de la psicología que existe detrás del dinero. Marina Armendáriz. Y gracias por estar acá con nosotros. Creo que una parte que a mí me encanta de cómo tú ves toda la parte de la lana y toda la parte de los negocios en general y toda la experiencia que tienes, es que hay una parte que siempre hablas y siempre tocas, que es ¿por qué te da tanta pena la gente hablar de dinero, ¿no? Entonces, me gustaría empezar por ahí y que poco a poquito vayamos desfogándonos en esta plática. Buenísimo, gracias por invitarme. A mí también me apasiona este tema. Y creo que empiezas por un punto, te vas ahora sí al grano y al punto, porque empiezas por una de las cosas que es más difícil reconocer. Y es que independientemente de cuál sea nuestra situación financiera, a todas las personas nos da bastante vergüenza, bastante pena hablar de dinero. Y esto viene de cómo nos socializan, cómo nos educan desde que somos chiquitos. Nos enseñan que el dinero es secreto, que es de mala educación y que es de mal gusto hablar de dinero. Y eso no nada más con las personas afuera de la familia. Incluso dentro de la misma familia percibimos que hablar de dinero como que no es lo mejor, no es lo más bonito, no es lo más limpio, no es lo más correcto. Y la emoción que se da como consecuencia de los secretos es la vergüenza. Si a mí me dicen que algo es secreto, lo que me están diciendo es que algo es vergonzoso. Y entonces yo salgo al mundo, eventualmente, a un mundo que se mueve con dinero. Salgo probablemente con deseos de generar, de compartir, de producir, de crear dinero, pero con una vergüenza gigante. Entonces, eso nos pone a la mayoría de las personas desde el día 1 de nuestras vidas financieras en una situación que es complicada de vivir con apertura y complicada de vivir con abundancia, que es lo que queremos la mayoría de las personas. Y creo que una cosa que a mí me vuelve loco es que al final de todos los negocios estamos hechos de personas. Así es. ¿No? Entonces, ¿cómo pasa todo este sentimiento? O sea, imagínate si a nivel familiar te cuesta trabajo hablarlo con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja. Ahora hablarlo muchas veces entre socios, hablarlo con diferentes personas en el mismo ámbito porque piensas que te van a robar la información o van a saber que le va de pelos a tu negocio. Creo que es algo que se conflictúa bastante al momento de agarrar y decir, oye, mi margen está bien, este retorno sobre inversión que estoy utilizando está correcto, ¿qué debería de tener? Y hay muy poca gente y creo que hay como ciertas amistades que tienes. O sea, yo ahorita estoy pensando justo en 2 cuates que es como que te marcas y es como, oye, estoy haciendo esto y el otro. ¿Te suena lógico la cantidad de dinero que me estoy gastando? ¿Te suena lógico la cantidad de dinero que estoy invirtiendo? Y creo que al final de todo, como son negocios y somos personas los que manejamos negocios, muchas veces la misma parte de la psicología del dinero se cruza al negocio para saber en qué sí puedes invertir, en qué no puedes invertir, cómo saber si te está regresando, cómo saber si no te está regresando, ¿no? Entonces, tipo, ¿tú qué has visto con respecto a cómo una misma persona puede tomar una decisión a nivel personal y cómo la puede tomar a nivel de negocio? Creo que eso es muy interesante, particularmente para las personas que son dueñas de negocios o que trabajan en empresas relativamente pequeñas o nuevas. Porque si yo me empleo en una transnacional, pues yo voy a tener una relación con el dinero que va a impactar pues cómo me muevo en mi rol profesional en esa empresa, ¿no? Pero va a estar diluido porque somos 20,000 empleados en el mundo. Pero si yo emprendo, o si yo tengo un solo socio, o si tengo 3 o 4 empleados, o si es el primer año de mi negocio, la relación del dinero que tiene mi negocio va a ser la misma que tengo yo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo,
dificultad para ganar dinero. ¿Por qué? Porque me hace sentir culpable, porque me hace sentir como sucio, porque me hace sentir como un pequeño cerdo capitalista, pues mi dinero va a tener esas mismas pues, debilidades y le va a costar trabajo al negocio ganar dinero. Si yo tengo más bien actores, por ejemplo, en temas que tienen que ver con ansiedad financiera, ¿no? Y entonces todo el tiempo siento que se me va a acabar el dinero y tengo esta creencia de que el dinero se me va a ir, ¿no? De escasez. Lo que va a pasar es que voy a tener un negocio que siempre está tenso y siempre está como al borde de que se acabe el dinero, o por lo menos la sensación es esa, incluso cuando le va bien. Entonces es bien importante, ¿eh? A veces pensamos que como que la psicología del dinero es como esta cosa suave y como... Pues yo soy financiero, no me tengo que meter a la psicología del dinero, ¿no? Yo estudié tal cosa o yo llevo tantos emprendimientos exitosos. Pero en realidad lo que te das cuenta es que es una responsabilidad de un tomador o tomadora de decisiones de un negocio entender su propia relación con el dinero para que esa relación con el dinero pueda ser un asset, pueda potenciar los resultados del negocio y no sea un obstáculo. Porque seguramente tú lo ves un buen en marketing. Sí. A veces los negocios están bien, el modelo de negocio está bien, hay product market fit, todo está puesto para que funcione y es el mismo tomador de decisiones en sus ansiedades, sus miedos, sus bloqueos, quien hace que ese negocio no despegue justo por no entender su relación con el dinero. Definitivamente, y creo que es hasta en cierto punto, y nos ha pasado a nosotros con varios clientes, y lo estábamos platicando justo antes de empezar a grabar, es increíble cómo hay gente que puede autorizar un gasto de X cantidad de miles o millones de pesos en una cosa y para autorizar 5,000 pesos en algo que no comprendes o que en algo que todavía no entiendes cómo existe ese retorno, es imposible. O sea, sacárselos es imposible. Y eso porque ahorita estás introduciendo otro tema que también es bien importante y que afecta mucho nuestra relación con el dinero. La mayoría de las personas no entendemos el dinero. ¿No? No tenemos educación financiera, justamente pues, nos dijeron que era secreto, entonces nunca nos enseñaron qué es, cómo funciona, cómo se maneja, cuáles son las dinámicas que lo mueven en el mundo. En muchos casos no nos lo enseñaron porque nuestros propios papás no sabían, ¿no? Y entonces lo que te pasa, y lo puedes ver mucho en los presupuestos que autoriza o no autoriza un tomador de decisiones, es que en realidad si yo no entiendo cómo funciona algo, no puedo asumir riesgo. ¿Por qué? Porque no es seguro. Si yo no entiendo la dinámica a través de la cual se mueve el dinero, es muy difícil que yo pueda ser segura, que yo pueda ser valiente, que yo pueda ser expansiva, que yo pueda ser creativa. Y entonces, así como te pasa a ti en marketing, que la gente no entiende nada y entonces pues, puede haber muchas dudas, pasa en nuestras propias vidas financieras. Si yo no entiendo cómo funciona el dinero, va a ser muy difícil que tenga una vida financiera expansiva. Ahora, hay una parte que creo que es muy importante en todos los negocios, que todos siempre quieren crecer. Más mucha gente no está dispuesta a hacer lo que se necesita para crecer. Que entonces, y más que nada no es un tema de gastarte la lana, no, y creo que es un tema completamente psicológico desde mi punto de vista. O sea, hay gente que no está dispuesta a ponerse en un nivel de posiblemente de riesgo, o sea, es como que los perfiles de riesgo que de repente hemos platicado, ¿no? Entonces, o sea, la duda del millón es, o sea, ¿se puede tener una buena mentalidad acerca del dinero sin tener un método? Es una gran pregunta, yo creo que todo se puede. Lo que sucede con la relación con el dinero es que es súper única, ¿no? O sea, tú tienes hermanos, los educaron más o menos igual, tus papás los quieren igual a todos. Según dicen. El tema es, los tres crecieron en la misma casa y no necesariamente tienen la misma y somos tres personas completamente diferentes. Exacto. Claro. Entonces, mi relación con el dinero no es igual a la de nadie, ni siquiera la de las personas con las que crecí. Y lo que sucede muchas veces, como vivimos en un mundo que se mueve tan rápido y queremos resultados en un segundo, es que no estamos dispuestos a aceptar que la única persona que puede ser experta en mi relación con el dinero soy yo. Y entonces puede haber mucha información y puede haber muchas frameworks allá afuera para trabajarla, hay muchos espacios, pero al final no es una chamba que pueda hacer alguien por ti y no hay un método que puedas usar que te vaya a llevar en 3 simples pasos a tener una relación expansiva o una relación creativa con el dinero. Claro, y hay como ciertas, o sea, nosotros siempre le decimos al cliente, ¿no? Que depende de qué tan rápido quieres crecer, qué tanto es lo que tienes que invertir y salirte como de la zona de confort, ¿no? Y estos típicos porcentajes que es, oye, si mi empresa factura más de 100 millones de pesos, tienes que invertir el 3% o el 5% en marketing, etcétera. Todo ese tipo como de rules of thumb, ¿no? Pero al final de todo cambia y de repente conoces a gente que es como, sí, está bien, quiero invertir el 18% o el 20% porque son como sumamente... agresivos en ese tipo de cosas y, o sea, y no está mal ni bien, simplemente tienes que entender como dónde está el perfil de riesgo, ¿no? Por lo que entiendo.
o sea, tienes que entender dónde está el perfil de riesgo y tienes que entender también dónde está el riesgo. Entonces, si yo, y tú y yo lo hemos platicado, ¿no? Si yo tengo unas expectativas de crecimiento que son muy moderadas y tengo mucho miedo, tengo un capital chiquito para invertir, entonces, pues voy a invertir poco a poco, voy a desarrollarme poco a poco y eso va a tener costos y beneficios, ¿no? Voy a estar dejando muchas fichas sobre la mesa por no tener como la valentía o la posibilidad o la deseo de riesgo de invertir mucho. Y también invertir mucho, y también lo hemos platicado, ¿no? Cuando pues, le puedes aventar mucho dinero, pero si no entiendes todavía a quién le estás hablando, no conoces tus audiencias, o sea, al final también tiene un riesgo, ¿no? Claro. Y cualquier desarrollo es lo mismo. Cuando nosotros estamos pensando en cómo desarrollar pues, nuestra relación con el dinero y cómo hacer crecer nuestro negocio desde quienes somos nosotros, hay riesgos en ser demasiado como moderado, demasiado como cauteloso, y hay riesgos en ser demasiado agresivo. Y no hay un esquema perfecto en el cual no hay riesgos. Lo que pasa es que cuando nos conocemos, entendemos qué riesgos preferimos. 100%. No, ninguno es mejor que el otro, pero ¿cuál riesgo prefiero? Sí, porque no puede estar ni de un lado por completo y ni del otro lado por completo. Como bien sabes, te estoqueo bastante. Entonces, Me siento honrada. Te he escuchado decir varias veces que el dinero es energía. Quiero entender el por qué. A ver, si me has estoqueado varias veces, sabes que no, como que no es que yo sea alguien que habla de energía del universo de manera como muy abierta. Creo en ella, pero no hablo de ella como en este contexto. A lo que me refiero cuando digo que el dinero es energía, es que el dinero es potencial de acción. El dinero en realidad es una manera en la que la sociedad, la humanidad hemos consensuado el intercambio de valor. Entonces, entre más dinero tienes, más potencial de interacción tienes con el mundo. Y tal vez una buena manera de pensarlo es, piensa cuando has sentido que tienes mucho dinero en tu cuenta. O sea, o que te pagan algo ¿cómo te sientes a nivel de cuánta energía, cuánta pila, batería sientes que tienes? Sí, o sea, como que puedes hacer cosas, ¿no? O sea, te pasa en el mundo. Sí. Y te pasa al revés. A veces sentimos, puede ser objetivo, subjetivo, que no tenemos mucho dinero y la sensación es, me siento bajoneado, ¿no? Me siento bajoneada. Siento que no tengo lo que se necesita para entrar en interacción, para entrar en el juego, ¿no? De la vida allá afuera, porque el dinero es esa manera en la cual entramos en ese juego de la vida. No es la única, pero es una de las más importantes. Entonces, a eso me refiero cuando digo que el dinero es energía. Y me parece muy interesante porque cuando empezamos a pensar en el dinero como energía, pues también podemos empezar a ver dónde hay fugas y dónde hay, pues, eventos de capitalización, ¿no? Claro. Tú en las campañas de marketing, me interesa saber, o sea, ¿dónde se fuga la energía en las campañas de marketing? O sea, yo creo que la principal fuga de energía viene en un tema cuando estás invirtiendo y no ves resultados de regreso. O sea, eso yo creo que es como la parte más importante. O también hay veces que pasa que estás viendo resultados, pero no son los resultados que estás esperando. Okay. ¿No? Entonces pasa mucho que imagínate que te pones a invertir lana en tratar de conseguir muchos leads y los leads que te llegan son basura, ¿no? Entonces dices, estoy echando ganas, los estoy atendiendo, estoy rompiéndome la madre y a la mera hora no se está cerrando. Y del otro lado también, o sea, que no es un tema de fuga, es un tema como que te viene un rush como de dopamina cerdo, es cuando cierras a un cliente. Claro. ¿No? O sea, ya te tocó tu primera venta, te tocó esto. Y creo que también a nivel de energía, como bien dices, justo pasa, y pasa mucho en temas de, por ejemplo, de servicios y todo eso, que si de repente llegas y das un cliente, o sea, el otro día cerramos un cliente que con cerró un deal de 800,000 pesos. Así, ¿no? Y se ganó como 240,000 pesos. El cuate agarra y decía, todo ya es gratis. O sea, ya estoy jugando con dinero de la casa, ya sabes. Entonces, y ahora sí abre y dice, quiero probar esto, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y justo ahorita que decías lo de la energía, pues se conecta directamente a eso, ¿no? Creo que es una chamba muy complicada de nuestro lado también, porque hay veces que es enseñarle a la gente que el número que están viendo posiblemente no los tiene que ni bajonear ni subir a nivel energético, ¿no? Y creo que esa parte como que se puede llegar a romper porque de repente la gente lo único que quiere son ventas. Y mucho de lo que hablamos nosotros es que todo es parte del proceso y que lo que tienes que hacer es medir bien tu funnel para identificar, oye, estoy teniendo buena cantidad de registros, estoy teniendo registros que se presentan a mi masterclass, interesados. Bueno, si ya no se cierra, pues pueden ser varias razones, ¿no? Pero como que puedas encontrar como pequeñas anclas para seguirte creciendo en energía y que sigas continuando porque al final de todo vale mucho la pena, ¿no? O sea, que eso es muy interesante porque justo cuando empezamos a pensar
en la energía como algo que se invierte o se gasta, igual que el dinero, ¿no? Entonces podemos buscar cuáles son las diferentes maneras en donde sí estamos invirtiendo. Y entonces esos leads son inversiones, Sí. ¿no? Ese posicionamiento es inversión. Ese aprendizaje de las campañas es inversión, ¿no? Como que creo que sí es cierto que todos queremos vender, como es cierto que todos queremos ganar dinero. La cosa es cómo podemos también valorizar la energía previa a esa energía de la venta. Claro, o sea, valorizar el proceso, ¿no? O sea, hay un libro que me encanta que se llama The Score Takes Care of Itself y se trata de fútbol americano. Tu pasión. Me fascina. y me raya porque lo que dice es, o sea, yo no puedo asegurar que voy a ganar el partido, ¿no? Yo no puedo asegurar que voy a llegar a anotar más puntos que el otro cuate. Pero lo que sí puedo hacer es asegurarme que la jugada que estoy mandando ahorita es la jugada correcta y que voy a avanzar la cantidad de yardas que quiero avanzar. Y creo que de repente eso es lo que te tienes que como que seguir motivando. Y también una de las cosas que, o sea, eso sí te lo he robado a ti es como estos penduleos de emoción no ayudan en nada, ¿no? O sea, como que tienes que aprender a don't get too high y don't get too low en todo este tipo de situaciones. Hay una parte que creo que es como el meollo, bueno, desde mi punto de vista bastante inexperto en este caso, del asunto es, creo que es un tema mucho de creencias, es que cree la gente que está bien, que cree la gente que está mal, ¿no? Y el tema del dinero, como que por más de que hay un número detrás, el número significa diferentes cosas para diferentes personas. Para una persona, o sea, para un Elon Musk, $5 millones son pepitas. Para mí, $5 millones es como holy fuck, ¿no? Entonces, como que son, creo que temas bastante importantes. ¿Cuáles son esas creencias, según ahora sí toda tu experiencia, que más frenan a la gente? O primero, si quieres empezar delimitando cuáles son las creencias que existen. A ver, creo que voy a tomar esto que dijiste de Elon Musk y pues, $5 millones para él es pepino y para mí es... La misma cantidad de dinero puede ser para ti dos cosas completamente diferentes. Y es una cosa que a veces nos cuesta mucho trabajo reconocer. No son lo mismo los 1,000 pesos que te paga un cliente que amas que un cliente que alucinas. 100%. Como no son lo mismo los 1,000 pesos que te gastas en una comida que fuiste de trabajo que cuando fuiste a una comida con tu familia. Y no es, o sea, el dinero es absolutamente subjetivo, ¿no? Y entonces, en su carácter de subjetividad, lo que nosotros tenemos que hacer, más que pensar que hay un monto o hay una manera o hay una vida financiera que nos vas a sentir bien todo el tiempo, porque eso no existe. Y lo ves seguro con tus clientes, ¿no? Sí. Tienen una gran campaña o un gran año o un gran Q y luego al mes o al Q siguiente tienen un Q igual de bueno, pero ya no se sintió tan rico, claro, ¿no? Sí. Y ya están en otra cosa y ya están buscando, ¿no? Entonces, al final, lo que tenemos que ver es qué estamos sintiendo y de dónde viene lo que estamos sintiendo. Y de dónde viene lo que estamos sintiendo es de nuestras creencias. Las creencias limitantes, que es un término que se usa todo el día, todo el mundo lo escucha 4 veces al día porque lo usamos para todo, en realidad son pues estas ideas o estas opiniones que aprendemos del contexto de la sociedad o de la familia en la que crecimos y que cuando las interiorizamos con la etiqueta de verdad absoluta. Entonces, lo que producen las creencias es que las creencias nos definen lo que pensamos que es posible y lo que pensamos que es imposible. Tenemos muchísimas creencias limitantes alrededor del dinero, alrededor de las finanzas, alrededor de nuestra capacidad de generar, alrededor de nuestra capacidad de gestionar, de hacer crecer el dinero. Y hay 6 tipos. Como tú sabes, yo pues platico de la vida financiera con muchas personas. Y esas personas que me tienen confianza me platican pues, dónde se atoran. Y en los últimos años, para mí, lo que he encontrado es que hay 6 tipos de creencias limitantes. Y todos tenemos todas, ¿no? Tú y yo tenemos las 6, pero claro que hay algunas que son más, pues, importantes y predominantes en tu vida. Las creencias de corrupción, esas quieren decir que la gente que tiene dinero es mala, o que tener más dinero es malo, o que la única manera de tener dinero es a través de hacer cosas que son reprochables, vamos a decir, ¿no? Y entonces, las personas que tenemos creencias de corrupción estamos como en esta competencia constante entre sí quiero más dinero, pero no quiero ser malo. Y creo que hay mucha gente también, o sea, y a mí me pasa del lado de la... Perdón que te interrumpo, ¿no? Pero, o sea, del lado de la empresa. No puedes ser una empresa grande si no haces trampa, si no robas, si no haces... Justo. Ya sabes, o sea, siempre hay... Ajá. Ese es el punto exacto de por qué es tan importante verlas en ti mismo, porque luego tienes una empresa que va increíble y estás diciendo que crezca, pero no tanto.
¿no? O sea, sí quiero que mi empresa facture mucho, pero no demasiado, ¿eh? Porque no quiero ser como esas empresas malas, mercenarias de allá afuera. Ajá. Y la empresa, que es un ahí, ente sistema neutral, está como de, ¿qué onda? O sea, ¿sí crezco o no crezco? ¿No? El equipo dice, ¿qué onda? O sea, ¿sí vendemos más o no vendemos? O sea, como que al final estás mandando mensajes que son mensajes completamente contradictorios, ¿no? Claro. Y que se están saboteando el crecimiento de tu empresa. Entonces, esas son las creencias de corrupción. Luego están las creencias de sacrificio. Las creencias de sacrificio, que esas también las tenemos así metidísimas adentro, así, es que te tienes que partir la madre para poder generar dinero, o que tienes que sacrificar todo lo demás y poner todo lo demás en tercero, cuarto, quinto plano para pues, entonces poder tener una vida financiera expansiva o para poder tener toda la cantidad de dinero que quieres, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Tienes vidas profesionales en donde eres una víctima de tu profesión, Claro. ¿no? Y entonces tú eres dueño de una empresa, muchos de tus clientes son dueños de empresas y se explotan a sí mismos como si, a veces innecesariamente, a veces te podrías haber ido a tu casa a las 5 de la tarde, pero Sí. dices, no, o sea, para que a mí me vaya bien, me tengo que quedar hasta las 10. Porque para merecerme mi éxito, yo tengo que dejar el alma en la cancha Claro. diario, ¿no? Y lo ves tú todo el tiempo con empresas, ¿no? O sea, que dices, esta empresa le va increíble, esta persona ya tiene estructurada equipo de trabajo que puede perfecto y no se va de vacaciones, trae el corazón a tope, el cortisol por todos lados, y es porque la creencia de sacrificio me hace pensar que si yo dejo de sacrificarme, voy a dejar de tener dinero. ¿No? ¿Lo sentiste en tu corazón? Me dolió. Casi no trabajo yo, Ok. entonces sí. Entonces, corrupción, sacrificio, Ajá. deslealtad. Las creencias de deslealtad tienen que ver con la idea de que si yo cambio mi situación financiera, estoy traicionando a donde sea que sea el lugar en del que yo vengo, ¿no? Esto, evidentemente, es muy claro si yo vengo de una situación socioeconómica y quiero cambiar y quiero como, pues, tener más. Pero también hay creencias de deslealtad con respecto a cómo se usa el dinero. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Yo vengo de una familia en donde el dinero se ahorra y se cuida, ¿no? Mis abuelos son refugiados de guerra, cuida, Claro. cuida, no gastes, cuida, porque uno nunca sabe. Y a mí me gusta mucho viajar. Y entonces, cada vez que decido hacer un viaje, me siento una perra traidora. Porque a mí me enseñaron que el dinero se cuida, ¿no? Y cada vez que voy a una comida, voy a llamarla, tal vez lujosa, ¿no? Pues digo, ¿por qué no comí en un lugar más barato? ¿No? Me cuesta mucho trabajo porque, y no es un tema de otro tipo de creencias, para mí es un tema de sentir que, pues de alguna manera, pues soy una persona banal y soy una persona que no está usando bien su dinero porque estoy traicionando los códigos de uso que tuve en mi casa. Y en las empresas también se da muchísimo, empresas familiares, por ejemplo, en donde una nueva generación toma el control de la empresa y entonces, pues para hacer crecer la empresa tienes que traicionar hasta cierto punto, pues los lineamientos de gestión o de inversión en marketing Claro. que tenía tu papá o tu abuelo. Sí, definitivamente. Ahí cambia muchísimo, por ejemplo, la forma en cómo... O sea, creo que las generaciones como más jóvenes estamos mucho más actualizados a decir, tengo que gritarle al mundo las cosas. Y pues sí, nuestros papás nacieron con el tema de decir, yo tengo el negocio y pues, me conocen por de boca en boca. Exacto, y ahí va presuma, creciendo. sí. O me voy y hago mis relaciones en el deportivo. ¿no? O sea, todo ese Nadie tipo de tiene que cosas. saber que tenemos. Claro. Nadie tiene que saber que te va bien. Y ahora lo que te empuja un poco el mundo es, no, dile a todo el mundo que te va bien para que tengan la confianza de Claro. venir contigo, porque entonces quiere decir que tú das buenos resultados, ¿no? Entonces, todas estas creencias nos hacen sentir que estamos traicionando, ¿no? A quien sea que nos haya enseñado a usar el dinero. Luego están las creencias de inestabilidad, que también son muy comunes, y seguro las ves un chorro tú también en cómo se decide invertir en marketing, que es que pues uno nunca sube y baja, y entonces siento que nunca me puedo relajar porque el dinero es inestable. Y pues las campañas, hay algunas que les va bien, otras que no. Cambia el algoritmo como nos pasó hace poco, ¿no? Y entonces como tenemos que volver a aprender. Y entonces lo que pasa con las creencias de inestabilidad es que sentimos que en realidad nunca podemos estar tranquilos porque pues esto es una montaña rusa de las de, ya sabes,
fuerza G0, Sí. o como se llama. Son las de inestabilidad. Luego están las de escasez, que esas te las sabes, ¿no? Sí, esas, no hay dinero que alcance. Exacto. Nunca hay suficiente. Y por más de que vendas 1,000 millones de pesos. Puedes tener en el banco dinero para mantener a 10 generaciones en un portafolio ultra conservador que se tiene que colapsar el sistema económico mundial para que tú y las siguientes 10 generaciones no puedan vivir como reyes y aún así temblar de miedo todas las noches o sufrir que no te cuadre la cuenta por 10 pesos. Claro. No tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y por último están las creencias de incapacidad, que son las de pensar que yo no puedo generar dinero, no puedo gestionarlo, no puedo hacerlo crecer, yo no puedo. O sea, yo personalmente soy incapaz de lograr los objetivos o la vida financiera que yo busco y que yo quiero. Y está cañón porque yo creo que la parte, justo esa, o sea, de todas las que dijiste ahorita, creo que la parte que a mí que de repente me hace ver algo muy interesante es que la última que acabas de decir, que es la de incapacidad, es súper inconsciente. Porque toda la gente que emprende tiene como este pequeño delirio de grandeza de decir, yo puedo con todo. Pero si muy adentro de ti y no lo trabajas o algo por el estilo, piensas que realmente no puedes, el tema no va para adelante. No hay manera humana en que vaya para adelante. Y cuando te enfrentas a cosas nuevas, lo que pasa es que pues, esta creencia de no poder se pone loca, se pone bélica, ¿no? A mí me pasa, aquí me voy a balconear yo, pero me pasa mucho justo en tu tema, ¿no? En donde pues es desconocido, hay mucha data, es realmente mucho más numérico que otra cosa, en donde además hay factores que no puedo controlar, como el algoritmo. Y que justo cada vez que me acerco, y no sé si lo sientes con otros de tus clientes o con personas con las que trabajas, que cada vez que me acerco, mi primera pulsión es que yo no entiendo nada de esto. Entonces, todos. No entiendo nada, entonces no sé ni siquiera si funciona, no sé si no funciona. ¿Por qué? Porque me surge esta sensación de que yo no voy a poder entender. En lugar de pensar, bueno, lo voy a ir aprendiendo, no. Se me bloquea el yo no voy a poder aprender. Esto está complicadísimo. Y sí, o sea, sí creo que en temas de marketing se ha vuelto algo mucho más complicado, o sea, de lo que era antes. Antes de verdad era bien sencillo, agarrabas, le metías dinero, hacías esto. Y las mismas plataformas y mismas agencias y misma gente se han encargado de complicar la situación y de hablarte en términos que no entiendes para también complicarte más la situación y de hacer pensar que somos necesarios para algo, ¿no? Entonces, a mí por eso me gusta hablar. Sí. O sea, pero a mí por eso me gusta hablar como de lo... O sea, trato de desmenuzar la información lo más que puedas para que lo trates de entender. Es increíble porque la parte de creencias definitivamente impacta la parte del negocio. Y es algo que, o sea, yo lo veo directo con temas de diferentes... O sea, estaba hablando con una chava el otro día, bien interesante, que era como... Le da mucho nervio el no saber. Entonces, lo tratan de supercontrolar algo que no pueden controlar, entonces se ponen nerviosos, entonces empiezan a cuestionar y de ahí se desencadenan 25,000 cosas más que te acaban afectando el resultado final del... O sea, como del trabajo per se, ¿no? Entonces, como que se me hace súper interesante esa parte, la verdad. Muy, muy interesante. Y la parte de no saber, y creo que aquí es donde tenemos que tener un poco más de agencia y un poco más de responsabilidad, ¿no? Porque cuando nos ponemos controladores o controladoras, y creo que el dinero o la inversión en marketing, pues es más fácil de ver porque lo podemos como contar, ¿no? Pero en general en la vida, cuando nos ponemos controladoras o controladores, lo que está pasando es que nos encontramos en una situación que para nosotros es como de alta importancia, o sea, high stakes, en la cual sentimos que tenemos poca información, poco poder, ¿no? O poca capacidad de influir sobre el resultado. Y ahí es donde nos ponemos crazy controllers. Y en realidad, lo que pasa es que pues, es muy natural, ¿no? A mí esto me importa mucho, es mi negocio, estoy invirtiendo, son mis resultados. Y entonces... pues quiero ser causa de los resultados, no quiero ser consecuencia, o sea, no quiero que en 2 meses decir, híjole, pues no salió nada, entonces yo quiero estar como haciendo que las cosas pasen, pero como no tengo la información correcta o suficientemente profunda para poder tomar decisiones asertivas, me pongo micromanager, me pongo bélica, me pongo a hablarte a las 3 de la mañana para ver si ya invirtieron un peso más o un peso menos. Y aquí, digo, además de relajarte un chorro, pero lo que realmente funciona es, entre más entiendo, menos necesidad tengo de controlar. Claro. Porque mejores decisiones puedo tomar entendiendo que no tengo control sobre la situación, pero sí puedo ser un factor de influencia intencional y eficiente, ¿no? Entonces creo que por eso es tan importante que los roles de personas que se meten en territorios desconocidos, como las finanzas,
o como el marketing, o como la crianza, cosas en donde la gente pues le importan mucho los resultados, es que puedas explicarle a la persona las dinámicas y cómo se interrelacionan para que la persona pueda tomar decisiones y decisiones informadas, y entonces no sienta esta necesidad de micromanage cada cosa, ¿no? Y es bien chistoso porque a mí me ha pasado con clientes, llevamos trabajando con clientes 6, 7 años. Que si tú te sientes con ellos hoy en día dirías, oye, pues con tanto tiempo que estás hablando con este cuate de lo mismo, algo se te tiene que haber pegado, o sea, por Dios, algo. Y es increíble, pero nada. O un 10%, ya es poquitito. Y yo creo que es esta parte de la que dijiste de las creencias de la última, que es, oye, yo creo que yo no voy a poder. Ya, o el típico, para algo lo tengo. Yo me tengo que enfocar en otras cosas, pero creo que lo que no puede machar es que te pongas histérico o histérica por no entender algo, pero no dedicarle tiempo a entenderlo. ¿Sí? Y esa parte nada más hay que como que calibrarla, porque si no me la hacen muy difícil. Son los clientes que cuando te pagan se siente diferente. Sí, totalmente. A ver, creo que en temas de marketing digital y el mundo digital, no todo es un tema de dinero, es muchísimo tema de energía, ¿no? O sea, y obviamente están correlacionadas. Ahora, hay una métrica que a mí me vuelve loco, que es el ROAS. Es Return on Advertisement Spent, y esto significa cuánta lana estoy metiéndole y cuánta lana me está regresando sobre mi inversión en el marketing. Ahora, la pregunta del millón es, ¿existe algo así de retorno de inversión sobre la energía? Es una extraordinaria pregunta y es una pregunta que yo me he tratado de contestar con mi mente, que no es muy numérica. He tratado de crear esa fórmula, ¿no? ¿Dónde está el retorno en la inversión de nuestro capital energético, de esa energía que podemos usar para crear más dinero, más bienestar, más diversión, más abundancia, más? Y en realidad podríamos aplicar los mismos principios, ¿no? Porque básicamente lo que estás buscando es entender si lo que estás metiendo se te está regresando y en qué proporción, ¿no? No tendemos a pensar en nuestro capital energético, que básicamente es nuestro tiempo y nuestra atención, en los mismos términos en los que pensamos en nuestro dinero. Porque claro, el tiempo y la atención, el tiempo se puede contar, pero no todo el tiempo es igual, ¿no? Y la atención, pues no se puede medir. Entonces, lo que hacemos las personas en general es que vamos por la vida, de alguna manera, pues, a veces invirtiendo, y a veces invirtiendo muy virtuosamente, pero también muchas veces malgastando y regalando y tirando a la basura nuestro capital energético, nuestro tiempo y nuestra atención. Entonces, si bien no existe una fórmula, sí existe una manera de pensar. Claro. Cuando yo estoy usando mis recursos mentales, mis recursos emocionales, mis recursos de tiempo, sí hace sentido pensar con cuánto llego y con cuánto salgo, ¿no? Tú y yo hablamos bastante del gimnasio y la diferencia que hace hacer ejercicio en la mañana, ¿no? Es una flojera sideral pararte una hora antes. Llegas y casi nunca dices, wow, qué increíble vengo a hacer ejercicio. Casi siempre llegas pues, con ganas de irte a tu casa a dormir. Y lo que pasa es que esa hora que le dedicas a hacer ejercicio cambia cuánto capital energético tienes el resto del día, ¿no? Claro que gastas energía haciendo pesas, pero cuando sales de ahí, esa energía que invertiste... Estás más arriba. Está multiplicada. Sí. ¿No? Y pasa al revés. Hay cosas que hacemos, como ver redes sociales, por ejemplo, en donde yo digo, me paso una hora viendo TikTok, que me podría pasar además 20, ¿no? Pero bueno, lo limito a una hora. Me paso una hora y cuando termino de ver TikTok, siento que me chupó un vampiro, o sea, la vida, ¿no? Estos son ejemplos como en los dos extremos polares de esta experiencia, pero toda la vida es así. Tú y yo estamos aquí platicando, o alguien está escuchando esta conversación, y la idea es que cuando salgamos de aquí o cuando esta persona deje de escuchar esta conversación, tenga más que cuando empezó. Claro. Que esto haya sido una inversión. Y cuando empezamos a concebir así las dinámicas de nuestra vida, nos podemos volver mucho más intencionales y mucho más inteligentes en lo que decidimos hacer con nuestro tiempo y con nuestra atención. ¿Y qué hábitos son? O sea, ahorita mencionaste el tema de redes sociales, que sí, es clarísimo, ¿no? O sea, esa cosa te succiona la vida. Y ahora, creo que, o sea, ¿qué hábito puede ser algo para una empresa que realmente o te dé más energía o te quite energía, ¿no? También, o sea, a mí se me ocurre, y nada más por poner un ejemplo sobre la mesa, es clarísimo que cuando estás invirtiendo en algo, que ese algo no da frutos en un corto plazo, te sientes que te succiona energía, ¿no? Entonces, sí. Pero, ¿cuáles son normalmente como esos hábitos que más te drenan como empresa o como persona? Mira, yo creo que una empresa o una persona o un sistema tiene que entender cuáles son sus monedas de cambio, cuáles son sus currencies.
Una es el dinero, obviamente, ¿no? O sea, una empresa lo que quiere ver es que pues, las decisiones que toma y las inversiones que hace a nivel también subjetivo, pues le regresan dinero. Pero puede haber otras cosas que son importantes para una empresa, ¿no? Desde la cultura hasta el impacto que tiene el producto o el servicio que vendes, ¿no? Hasta el networking, hasta, no sé, las cosas que nos importan. Y entonces, primero que nada, tenemos que entender dónde queremos o de qué maneras se va a ver reflejada mi inversión. Si yo tengo eso claro, cuando tomo decisiones en mi empresa, tengo que cuestionarme esto que estoy decidiendo hacer, que puede ser hacer el team building fuera de México, o puede ser reestructurar la oficina, o puede ser contratar a una persona más, o hacer el equipo más chiquito, las decisiones estratégicas que tenemos que tomar como dueños de empresas. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿en qué moneda de cambio espero que me pague esto? No todo es lana. Claro, la verdad que el dinero va a ser como el 90%, ¿no? O el 50% o el 60%. Pero ¿qué otras son las currencies, las monedas de cambio en las que yo espero ganar? Y si cuando me pregunto, oye, contratar a una persona más, ¿a qué valor, a qué moneda de cambio le va a sumar? Y la respuesta es a ninguna, pues probablemente entonces eso no va a ser una inversión. Va a ser una fuga del capital, del recurso de la empresa, tanto el económico como los otros capitales, ¿no? Entonces yo creo que ahí el hábito es la pregunta, el hábito es acostumbrarnos a evaluar ese retorno en decisiones que van más allá de decisiones de dinero. Y cuando logramos hacer eso, entonces nos convertimos en estas pues, inversionistas intencionales que están usando sus recursos. A veces nos equivocamos, a veces la cagamos y no te regresa nada, pero por lo menos el hábito de preguntárnoslo lo que produce es que estemos todo el tiempo más como intencionales en decir, yo no malgasto mis recursos, ni el dinero ni los demás. Definitivamente. Y a ver, siempre me la vivo diciendo, o sea, y creo que esta es una de las frases más típicas del mundo, entonces tampoco es de que me la vivo diciéndola porque siento que detesto los clichés, pero lo que no se pide, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Es lo que toda la gente dice. Ahora, hay un tema porque todo lo que estamos hablando realmente no es de que tiene, como bien dijiste, no tiene un número. Sí, exacto. Entonces, yo no puedo mejorar mi sentimiento de abundancia si no lo mido, ¿no? Y me acuerdo una vez que me dijiste, no, pues existe la rueda de la vida, ¿no? Y esa parte estaría padre que vamos a poner una imagen acá en algún lugar de la pantalla de cómo se ve. Y eso es una manera de medir algo intangible, pero también tiendes a que depende tu humor del día en el que sacas esa rueda para ver si jala o no jala, ¿no? Aquí la cosa es, creo que te lo he contado, pero yo estudié psicología para nunca más volver a ver un número. Esa era mi intención, ¿no? Que el chiste es de que esté solo. Sí, exacto. Y luego llegué en el segundo o tercer semestre a la mágica clase de estadística para las ciencias sociales, que básicamente era pues, un programa que pues, hacía objetivo lo subjetivo. Y la cosa no es que ahorita la gente diga, bueno, perfecto, voy a estudiar estadística para objetivizar toda mi subjetividad. No es necesario, pero lo que sí es importante, porque es un favor que nos hacemos a nosotros mismos, es tener algunas métricas que nos ayudan a que la subjetividad no nos revuelque, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y seguro lo ves tú cuando platicas con tus clientes. Es esta cosa como de, puta, llego de malas y son los mismos resultados que la semana pasada, pero hoy le pegaron como si, ¿no? Sí. O llegó de buenas y está súper proactivo y está súper echado para adelante y entonces salieron 1 millón de ideas y está entusiasmadísimo con los resultados. Y lo que pasa es, somos seres subjetivos, tenemos experiencias que son cambiantes. El problema es que tenemos que entender que lo que yo estoy sintiendo en este momento, mi percepción de este momento no es la realidad absoluta y para eso sirve la objetivización. Entonces, no es que todos los días tengas que sacar la rueda de la vida o el instrumento que quieras usar y decir, ok, ¿cómo voy a cuantificar mi satisfacción en esta área de mi vida hoy? ¿O cómo voy a cuantificar el retorno de mi capital energético en esta decisión que tomé? Pero que sí tengas prácticas, hablando de hábitos, prácticas en donde periódicamente te des el tiempo y el espacio para hacer pues tu estado de resultados, ¿no? Para ver cómo está tu balance, para ver si estás teniendo pues ahí algunas fugas o si estás teniendo también algunas decisiones o aspectos de tu vida en donde pues te está pagando muy bien lo que estás haciendo para poderlos también potenciar. Y esos pequeños como cortecitos de caja que tienes que hacer a nivel de capital energético y que la empresa tiene que hacer más allá de los financieros, son una práctica de responsabilidad.
puedes usar la herramienta que tú quieras, puedes inventarte tu propia herramienta, puedes usar Excel si te encanta el Excel o puedes hacer una danza interpretativa. Me da igual. La cosa es que tú busques el espacio en donde haces la evaluación y usas las herramientas que a ti te funcionen para tratar de salirte de lo que está ocurriendo en ese histórico instante y hacer una evaluación que sea, en la medida de lo posible, más objetiva. Y, por ejemplo, nosotros con ese tema, o sea, creo que toda la gente siempre dice que la métrica más importante de un negocio es la utilidad, ¿no? Y claramente hay gente que, bueno, dice, cuando estás venture backed y todo eso, pues obviamente traes el tema de growth, expansión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, creo que una parte que a mí se me hace súper interesante de eso es que, y yo en lo personal lo hago súper consistente, es tanto Q contra Q como año contra año estar analizando cuáles son las tendencias, ¿no? Y una de las cosas que pasa constantemente, y lo veo muchísimo con negocios, inclusive tú me lo enseñaste a mí, es que a nosotros en diciembre, por ejemplo, siempre no era un mes en el que cerrábamos mucho. Y a mí me entra un nivel de ansiedad cañón porque es cuando pagas aguinaldos, es cuando pagas todas las cosas. O sea, es el peor mes para un dueño de negocio. Sí, en todo el sentido de la palabra. Es duro. ¿No? Y me pasó que de repente decía, no, es que no. Y de repente fue como, a ver, ¿cuánto decreces todos los diciembres versus noviembre? No, pues 17%. Bien, ¿qué tienes que hacer para decrecer 12% este año? En lugar que 17. Y la cabeza en general de cualquier negocio o de cualquier empresario no está diseñada para perder menos dinero. Está diseñada para ganar. Entonces como que de repente les cuesta mucho, o sea, nos cuesta mucho trabajo realmente hacer un plan para perder menos dinero. O sea, es como cut your losses en temas de bolsa, de valores. Cuando hiciste una mala inversión y dices como, fuck it, ni modo, saca la lana ahorita y inviértela en otro lado a ver si la puedes recuperar, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa parte de entender cuál es la métrica importante de tu negocio y poder estar sacándola de una manera periódica que te dé y que entiendas cómo va mejorando tu negocio a nivel también psicológico, creo que es bien, bien importante. Esa parte de la objetivización, y creo que qué bueno que te usas a ti mismo ejemplo, porque entonces ahora voy a seguir con esto. Viene directo contra mí el asunto. Venga. Cuando tú te das cuenta de los ciclos que tiene tu negocio anualmente, entonces, para empezar, llegas a diciembre y llegas entendiendo que en diciembre pasan cosas que tú no puedes controlar. Y desde esa perspectiva, primero que nada, tienes ya un baseline distinto, ¿no? Que es, pues mi actitud en este mes es una actitud distinta a un mes en donde estoy saliendo a comerme el mundo. Y en segundo lugar, puedes redefinir qué es ganar. Y ojo con esto porque suena medio conformista, ¿no? Ay, bueno, o sea, en lugar de pensar que voy a decrecer 17%, mi objetivo de este mes va a ser decrecer 12%. Y suena como, híjole, pues está chafísima tu objetivo. Pero lo que es muy interesante es que desde esa perspectiva, en lugar de ser una víctima del mes de diciembre, que es lo que te pasaría si no tuvieras toda esta información y toda esta como manera de contextualizar y de objetivizar que en diciembre se decreza, es que te pasarías un diciembre en el callejón de la amargura, claro, probablemente sintiéndote una víctima, pasmado, enojado, preocupado y tal. En el momento donde tú entiendes que tienes un objetivo que a corto plazo es realista, que es amortiguar o mitigar este slump que hay en diciembre, ya te pones a accionar. Y lo increíble de eso es que cuando empiezas a accionar y cuando empiezas a moverte y no eres una víctima de los diciembres, porque además los diciembres llegan todos los años y que puedes ser víctima todos los años, lo que sucede es que en ese accionar puedes lograr incluso crecer. Claro. Porque ya estás haciendo algo. Y tal vez este año decreces 12% y dices, el año que entra sí me voy a poner el objetivo de no decrecer. Y como dices, eso es un tema completamente energético. Entonces también si llegas a diciembre no bajoneado y no estás esto, posiblemente tienes un poquito más de creatividad y más de apertura para identificar oportunidades. Que regresando a la parte de la medición, eso no sería posible si tú no hubieras encontrado el patrón de decir, ok, a ver, ¿estoy haciendo algo mal o simplemente es diciembre? Bueno, déjame ir a mi histórico y ver cómo se ven, ¿no? Y eso es algo que tú también me has enseñado mucho en términos como de la medición de las campañas que hacemos, ¿no? Que es, pues, más que pensar en la campaña fue exitosa o no fue exitosa en parámetros absolutamente subjetivos e inventados en este instante, lo que tenemos que ver es, tenemos que compararlo, ¿no?, con otras estrategias que hemos hecho antes y tenemos que entender, y muchas veces lo que nos damos cuenta es que en realidad en los parámetros correctos, con la medición correcta, los resultados se ven diferentes, pero porque hay objetividad en cómo los medimos. Y si le aplicamos eso también a nuestra energía, pues entonces también tendremos la posibilidad de tomar mejores decisiones.
Y definitivamente, o sea, a mí la parte que me sigue sorprendiendo es que hay muchísimas veces que agarra a alguien y de repente, o sea, y más que nada empresas, ¿no? Es, ¿por qué no me está yendo igual de bien que el mes pasado? Y le haces la misma pregunta, que es, oye, el año pasado, ¿cuánto vendiste en septiembre? ¿Cuánto vendiste en octubre? Y es como, ok, esto. Tu objetivo no es versus septiembre, es versus octubre. Tu objetivo no es esta semana versus la semana anterior. Esta semana, pues ahorita estamos en pleno Buen Fin. Todos mis clientes están rayados porque están vendiendo muchísimo. Pero si lo comparas contra la semana pasada, pues no, créeme que no estaban tan contentos, ¿no? Y creo que si tú llegas en el right mindset de decir, este es el mes que debo de tener y estas son las cosas que deben de pasar ahorita y cómo lo debo de mantener, como que la descarga emocional que existe es mucho menor, Claro. ¿no? Y a mí me encantaría que todos mis clientes en este sentido vean el tema y comparen, porque también hay veces que hay momentos para todo. Hay momentos en el que te tienes que meter de lleno a algo y hay momentos en el que puede ser que tengas que tener un poquito más de calma y posiblemente inclusive bajar la inversión. Pero a mucha gente le cuesta trabajo eso, de decir como no voy a ir para adelante, no voy a ir para adelante. Y siento que no es mediocridad, es hasta en cierto punto ser realista y tampoco caer en un papel de victimización de no, es que la economía de México decreció 24%. Entonces yo tengo que crecer 24. No, a ver, espera. Hay mercados que decrecieron 75, hay mercados que decrecieron 2 y hay mercados que crecieron 150. El otro día fui a un podcast en el cual dijeron que, hablando de Buen Fin, las ventas del Buen Fin crecieron 16% el año pasado versus el antepasado. Y la economía no creció 16%. Para nada. Entonces, creo que podemos también como un poco jugar con esos números a nuestro favor. Porque finalmente lo que dices es eso, es lo que estamos buscando con esto no es ser Bendito Buen Día y el Club de los Optimistas. Estamos buscando que nuestra respuesta emocional, ¿no? Nuestra subjetividad, no sea un obstáculo para tomar buenas decisiones. Y hablando ahorita de Buen Fin, qué bueno que lo dijiste, una cosa que es muy interesante es ese crecimiento que reporta Lambo. Realmente los tres players más grandes de todos, que son Amazon, Mercado Libre y Liverpool Online, creo que reportaron crecimientos mucho más grandes del 16% y todos los demás se le están viendo más complicadas. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo llego con un cliente y me dicen, es que el Buen Fin pasado todos subieron 16%, yo tengo que crecer 16%. Le digo, no. Amazon y Mercado Libre crecieron 70%. Todos los demás crecimos 2%. Y el promedio acaba en 16. Interesante. ¿No? Entonces es muy chistoso cómo de repente usan los números tanto a tu favor como en tu contra, muchas veces, sin entender realmente cómo funciona la estadística detrás de ese número y cómo está sacado el número. Porque muchas veces las noticias per se te van a engañar un poco en cómo está sacado el dato. Claro. ¿No? A ver, o sea, en el marketing no hay magia. Hay método. Pero un método sin sentido y sin propósito pues no sirve de nada, ¿no? Está padrísimo vender más, pero si no te hace sentir nada vender más y si al final del asunto no estás más pleno, más abundante, más feliz, como que, what's the whole point? ¿No? O sea, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué nos reventamos tanto la cabeza? ¿Y para qué pasamos tanto tiempo sufriendo para poder llegar a estos momentos, ¿no? ¿Cómo se le da propósito al dinero? Esa es la pregunta del millón, porque la verdad es que la mayoría de las personas queremos más dinero porque nos han enseñado que más dinero es mejor. Y desde esa perspectiva, muchas veces la sensación es, cuando tenga más dinero, voy a dejar de tener problemas. Y entonces, el único objetivo o el único propósito es como que todo sea abstractamente mejor. Yo lo veo mucho con mis clientes que piensan que con más dinero van a tener menos ansiedad. Y tú y yo sabemos que hay más dinero y pues a veces ese más dinero no te hace sentir ni más tranquilo, ni más pleno, ni más abundante, ni más seguro. Entonces es bien importante que cuando nosotros pensamos en nuestra generatividad y en nuestro deseo de tener más dinero, que ojo, pues sí está rico tener más dinero, se puede hacer más, tenemos más energía, pero es bien importante que entendamos qué es lo que estamos buscando realmente a través de tener más dinero. A mí me gusta mucho pensar allá en términos un poco así utilitarios en qué quiero que me compre mi dinero. Quiero que me compre qué experiencias en la vida. Y no solo experiencias externas, o sea, de darle la vuelta al mundo, sino también experiencias internas. Quiero que mi dinero me compre seguridad. Quiero que me dé conexión. Quiero que me dé una sensación de poder tener impacto, ¿no? Y desde esa perspectiva, entender que nuestros objetivos financieros, si bien en muchos casos van a ser cuantitativos, van a ser numéricos, ¿no? Yo quiero tener tanto dinero en mi portafolio de inversión, no quiero que mi empresa genere tanto al año,
tenemos que entender que esos objetivos tienen que estar ligados a la intención, al propósito, al porqué que hay detrás de querer tener más dinero. Porque desde ahí no es que sea magia, pero lo que vamos a hacer es que mientras vayamos teniendo progresivamente más, que es lo que idealmente buscamos que pase, vamos a ir ligando ese poquito más que tenemos cada vez al objetivo grande. Porque si yo espero que el día, y no, a mí me pasó mucho cuando tuve algunos clientes que en el mundo de las cripto llegaron a su número. Claro. De nuestra edad. O sea, gente de nuestra edad que de repente me dijo, ya estoy, ya acabé. Y pues ahora a los 30 y tantos años o 40 y tantos años, pues quiero estar sintiendo lo que a mí se me prometió que iba a sentir el día que llegara a mi número, ¿no? El número de mi libertad financiera. Y fueron unos procesos interesantísimos, pero de un nivel de crisis muy profundo, porque en realidad no tuvieron la oportunidad de ir construyendo progresivamente esas experiencias cada vez con más dinero. Entonces, lo único que sentían era la misma ansiedad que sentían con 10 pesos, pero por 100. La misma sensación de no merecimiento que sentían con 10 pesos, pero por 100. Entonces, si yo tengo claro cuál es mi propósito a nivel lo que quiero sentir a través de mi dinero, pues cada vez que tengo un poquito más, tengo la oportunidad de ir ligando eso a un poquito más. Entonces, idealmente un día tu empresa llega a ser el empresón que quieres, tu portafolio se ve como el portafolio que quieres, tu número ya lo llegaste y lo superaste, pero sobre todo estás viviendo la experiencia o las experiencias que te importan y que buscaste a través de ese dinero. Y me encantó la forma en la que lo planteaste, o sea, porque cuando la gente, tú le dices a alguien, oye, ¿qué te quieres comprar con el dinero? Siempre, o sea, yo creo que el 90% de la gente o el 80% de la gente siempre van a decir algo material, ¿no? Y es padrísimo, creo que la parte de entender el propósito de por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo, qué es lo que quieres lograr, si quieres lograr experiencias, si quieres lograr un tema de familia, si quieres lograr... Y también muchas veces hay una cosa que a mí me encanta, hay un libro que se llama Abundance. Mucho de lo que dice es como el dinero per se te ayuda a realmente tener una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y a qué se refiere la calidad de vida? No es de que llores en un Ferrari, no, es de que los hospitales a los que asistes, el tema de salud dental que tienes, el tema de la electricidad, el agua caliente, todo ese tipo de cositas como, o sea, se mueven mucho hacia arriba, ¿no? Entonces a mí se me hace algo bastante interesante. Ahora, yo enseño a medir y a escalar negocios. Tú enseñas a entender qué se siente crecer y cómo manejarlo mejor todo este nivel de energía, ¿no? Entonces, creo que lo más importante y la parte que más me gusta de esta plática que tuvimos es, estamos parchando todo el funnel, ¿no? Estamos agarrando el funnel de cómo le hago para agarrar, desde medir la primera parte, que es como la parte más importante, siempre tener un número, crecer ese número, pero más allá, sentirte pleno al momento de lograr ese número, ¿no? Entonces, creo que está mega de pelos que los clientes y toda la gente, más allá que tratar de crecer, crezcan para tener una mucho mejor vida y darle una mejor vida a todos los colaboradores que están dentro de la misma empresa. Que eso es lo que igual, o sea, para mí sería el takeaway, lo que me gustaría que nos pudiéramos llevar todos de esta plática, que es ¿por qué me conviene entender mi relación con el dinero, entrarle a esta parte, ver cómo me siento cuando estoy invirtiendo en marketing, cuando estoy poniendo los objetivos de mi negocio, cuando estoy decidiendo cómo me voy a relacionar con el factor financiero de mi vida profesional? Es sí, busquemos objetivizarlo, sí, busquemos entenderlo, pero sobre todo busquemos que todo este trabajo que estamos haciendo, porque es un chambón, nos lleve realmente a sentirnos mejor, a tener una mejor experiencia, a tener una calidad de vida mejor, más allá de lo que materialmente podemos proveernos, sino también lo que emocional y mentalmente podemos lograr cuando entendemos pues nuestra propia vida financiera y cómo nos hace sentir. Muchas gracias por invitarme. Un placer. Es una gran técnica. Si lo hace a propósito, es un crack. Por algo gana lo que gana. Exacto.